palabra nos hable, como siempre, y todos vamos a ser bendecidos, edificados. Solo el alma puede llenar o puede ser llenada por la palabra de Dios. Nunca se olvide de eso. El alimento de la palabra de Dios lo necesitamos. Es el pan diario que sustenta, que fortalece, que nos guía y nos ayuda en momentos, hermanos, de desesperación. Así que oramos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, porque ahora podemos abrir tu palabra. Bendícenos a todos, háblanos, de tal manera que todos podamos ser bendecidos, edificados para toda buena obra, Señor. Mientras tu palabra es dada, sana a los que están enfermos, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 8, leemos el verso 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Eso es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos a los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo a los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio. Porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Amén. Deja hasta ahí la lectura. Hermanos, pueden sentarse. Este capítulo 8, hermanos, narra las diferentes actividades que Salomón realizaba, y parte de ello, pues siempre, hermanos, estaba presente en la obra de Dios. Ahí usted lo hemos leído, como él, hermanos, con los sacerdotes, con los servidores de Dios, con el pueblo, siempre, hermanos, en la disposición con Dios. Desde el verso 1, todo el capítulo habla de esas diferentes actividades. Y sin embargo, hermanos, aunque si usted lo lee, notará, hermanos, que es o puede interpretarse como una simple narración donde no se imputa ningún caso de caos, de desastres. Sin embargo, hermanos, hay un punto en donde se puede observar lo que sería, hermanos, el comienzo del alejamiento del rey Salomón de Dios. Y eso es lo que es importante considerarlo, porque todo aquello que no es de Dios, o cuando se cae en desobediencia en la palabra de Dios,
A veces es muy difícil que nosotros nos percatemos, hermanos, que posiblemente eso nos está alejando de Dios. Esto es como las enfermedades que casi no se notan hasta que de repente viene el golpe y el médico dice, está grave. Estamos hablando de aquello que nos parece a nosotros invisible y silencioso. Usted no lee todo el capítulo 8, usted no va a notar nada ahí de extraño. Hizo esto, hacía aquello, encargado en sus labores, edificó ciudades, edificó muros, amuralló pues las ciudades para protección. Con respecto pues a la hija de Faraón, pues esto era como algo, hermanos, que se hacía con los reyes que se casaban, pero que detrás de eso tenía su trasfondo, hermano, de poder contar en momentos de guerra con estos reinos. Y cuántas cosas que usted puede leer ahí, pero no se nota eso, ¿verdad? Entonces diríamos, hermanos, que nosotros hemos de estar alerta y ser diligentes siempre en el cuidado de nuestra relación con Dios. Y esto va a estar no solo el que leamos la Escritura, sino que obedezcamos realmente la palabra de Dios. Amén. Ese sería pues el panorama, ese sería el mensaje, el llamamiento. Velemos por nuestra vida espiritual. Hay cosas, hermanos, de que no nos percatamos, que nos están alejando de Dios. Actitudes, cosas que hacemos, decisiones que tomamos, muchas cosas. Y a veces hasta los justificamos. Por eso decía, hermano, esto es como el enemigo o una enfermedad invisible, silenciosa, que mata. Y cuando vemos, hermano, el caos, la destrucción es, hermanos, lamentable. Amén. Entonces vamos a entrar a los detalles aquí. Dice ahí en el verso 11, para que entremos de lleno. Dice ahí, pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella. Porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel. Porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová, ¿qué dice? Son sagradas. Esto último que leímos, hermanos, podría denotar en Salomón como una devoción a Dios, un temor a Dios, o realmente estaba consciente de su desobediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Porque tuvo el cuidado, hermanos, se casa con la hija de Faraón y en vez de habitar en la casa de su padre, porque él lo heredó, hermanos, le hace una casa aparte a su mujer. Y ahí pone el por qué lo hace. Porque en la casa de David, si ustedes recordarán, se había llevado el arca. Y varias habitaciones había servido, hermanos, para tener el arca. Y entonces era algo sagrado, dice ahí. Entonces optó por edificar una casa donde iba a estar precisamente su mujer. Es decir, en apariencia vemos que tremendo este varón, el temor de Dios, el cuidado que él tenía, pero siempre hay áreas que descuidamos. ¿Lo escucharon? Siempre hay áreas. Por eso se habla de diligencia. ¿Sabe lo que es ser diligente? Como un médico, hermanos, que no se apresura a dar un dictamen hasta que termina precisamente de examinar. El caso de Lucas, el médico, hermanos, que le debemos a él la historia, parte de la historia de Jesús desde su niñez, nacimiento, niñez. Lo tenemos porque él fue diligente en eso. Y lo dice ahí, una carta, este evangelio enviado a un tal Teófilo, ¿se acuerdan?
pero no se apresuró a escribirlo y ahí te va este mensaje, sino que dice que muchos han procurado poner la historia tal como aconteció acerca de Jesús, y ahí podemos ver, hermano, ahora el descubrimiento de tantos evangelios, hermanos, que distorsionan la obra de Cristo, distorsionan la imagen de Cristo, su obra, todo. Entonces él dice, hermanos, hablando de esas historias como evangelio, que él tuvo el cuidado, él era médico, o como un maestro, lo mismo, no se apresura, investiga, y dice que fue a buscar a aquellos que caminaron con Jesús. Y podemos ver a Lucas acompañando a Pablo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces vemos aquí a un Salomón aparentemente cuidadoso, hermanos, de cuidar su relación con Dios, como lo hizo su padre, ¿verdad? Al ver esa actitud, pues, de que, bueno, sí eres mi esposa, pero eres gentil y no puedo, pues, que habitemos aquí juntos en la casa de mi padre, porque varias habitaciones o este palacio sirvió muchas veces para tener ahí el arca de Jehová o el arca del pacto, ¿verdad? Entonces se mira pues todo bien, magnífico, todo lo que se estaba haciendo. Sin embargo, hermanos, dijimos la segunda parte, o estaba consciente de su desobediencia, porque en la ley está prohibido, hermano, y se le prohibió a Israel ¿cómo es? Emparentar, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo? Emparentar, gracias, con los pueblos vecinos. Y como ustedes trajeron Biblia ahora, busque Deuteronomio capítulo 7 y me dice amén cuando lo tenga. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 2, Deuteronomio 7:2, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás, ¿qué dice? Con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego, ¿qué dice? Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. ¿Cuál es el motivo de ello? Verso 4, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruiré pronto. Amén. Ahí están los motivos, hermanos, el por qué al pueblo de Israel es parte de la ley de que no tenían que hacer alianzas, ni mucho menos, como Pablo lo menciona, unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ya lo vamos a leer también, ¿verdad? Y el motivo de ello era por las costumbres paganas de los pueblos, la idolatría, la consulta a los muertos. Pasaban sus hijos por fuego, hermano, para la adoración de sus ídolos o de sus dioses. Entonces, para evitar que el pueblo fuese contaminado, entonces tuvo que ponerle ahí, hermanos, una frontera, una barrera. No pasen esos límites. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan? Él se pasó los límites. Los padres lo aconsejaron, no se cansaban de aconsejarlo, sin embargo él se rebeló y usted ya conoce la historia. Se metió con una gentil, se iba a casar con una gentil, ahí hay derramamiento de sangre, luego aparece
la mujer Dalila, así es, ¿verdad? Y ahí usted puede ver el desastre, hermanos, cómo esos pueblos lo agarraron, hermanos, como un payaso, hermanos, para alegrar el corazón de ellos en los circos. Fue terrible, hermanos, la experiencia de Sansón, todo debido a su desobediencia. Hermanos, las leyes de Dios no son caprichosas. A veces, hermano, pareciera ser como que es un capricho de Dios. No hagas eso. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿No dice la Biblia que podemos influenciar a los demás? ¿Y qué tal si la loca esta, la diabla esta, al casarme, qué tal si yo la puedo influenciar para el Señor? Se oye bonito. Pues si ella te influenció a ti, ya te venció, ya te tiene. ¿Ah? ¿Es ella la que te va a influenciar o es él el que te va a influenciar a ti? Olvídense estarle poniendo ahí, hermano, flores a las cosas, querer justificar con argumentos. No emparenterás con ella, no os unáis en yugo desigual, porque los va a arrastrar, los va a alejar de Dios. Los van a hacer que adoren a los dioses, a consultar a los muertos. Pero eso era en aquel entonces. ¿Usted cree que es en aquel entonces? ¿O no sabía usted, hermano, que la religión en la cual pertenecimos se consulta a los muertos? ¿O no sabía usted eso? ¿No sabía usted eso, que al que le llaman mártir de iglesia, hermano, lo elevan y después se les consulta, se les adora y se les pide? Ya se le olvidó eso, que se le rinde culto a los muertos. Ya se le olvidó. Y la idolatría de las imágenes que nos dicen que esos son, hermanos, el Dios creador y no son ni Jesús. Y si usted lee la escritura, dice claramente que cuando Jesús tomó la forma de un hombre y cuando apareció, dice que no tenía parecer en él. ¿Qué significa eso? No era atractivo. Y dice que era para no influenciar, hermano, de tener piedad de él. ¿No se ha fijado usted? Bueno, vamos con los varones. ¿Se ha fijado usted cuando va en un bus y se sube un ángel? Usted inmediatamente le ofrece el asiento, ¿sí o no? Mírenlo, mírenlo. Como que si no es con ellos las cosas. ¿Sí o no? Todos nos sentimos, todos, usted y yo nos sentimos influenciados, atraídos. Ay, qué pobrecita criatura, siéntese aquí por favor. Pero si se sube una vieja fea, ni la volteamos a ver. O sea, la consideración de nosotros así es. ¿Sí o no? Ay, hermano, miren, solo porque soy cristiano no le están pues así. Igual ustedes, ya los he visto darle el asiento a un hombre, pero si es un viejo panzón o su servidor, que aguante. Jesús dice que no había en él parecer, como que para traer y sentir lástima cuando lo están golpeando y todo. No se ha fijado, hermanos, cómo la persona se deforma cuando es golpeada. No se ha fijado qué horrible es. Pero el Jesús que nos presentan, hermanos, es un Jesús que atrae y que uno explota en compasión al ver la imagen o ver una película y uno hasta comienza a llorar, pobrecito. Pero si fuera un hombre viejo, horrible y todo, que lo maten. No, hermano, debemos de tener cuidado con los argumentos. Y como le digo, la voluntad de Dios en su ley no es caprichosa, hermano. No es porque Él es el rey, Él es el Dios y que puede hacer lo que quiera. No es esa la actitud de Dios. La Biblia dice que Dios es justo y es santo
es perfecto, no hay variación en Él. Y nosotros debemos de confiar en Él. ¿Qué dice Corintios? Busquen 2 Corintios capítulo 6. Porque usted puede decir, pues esto fue en el Antiguo Testamento, nosotros no estamos bajo la ley. Es que esto no es asunto de una ley, hermano, volvemos a lo mismo, de una simple prohibición. No lo haga y punto. ¿Y por qué no lo hace? Yo no sé, pero está prohibido y punto. No. No es así la onda. Es el cuidado que Dios tiene de nosotros. 2 Corintios, ¿ya lo tiene? Vaya, ahora espéreme a mí. Capítulo 6, verso 14, ¿qué dice? El Espíritu Santo, el apóstol San Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. ¿Se da cuenta las razones? ¿Acaso no sabéis que ya no sois vuestros, sino que sois de Dios? Y que sois templo de Dios. Y cuando no conocíamos a Dios, éramos templo ¿de qué? De ídolos. Se consultaba a los muertos. Y ahora que somos hijos de Dios, no hay ningún acuerdo. A veces, hermanos, se quiere hacer parecer como que hay acuerdo. Ustedes notarán, hermanos, aquella mujer pitonisa, dice ahí, que estaba poseída, y en la mañana, hermano, que encontraba a Pablo, y no sé si a Sila o a Bernabé, decía: estos son siervos de Dios. Escúchenlo, son siervos del Dios Altísimo. Decía una verdad. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritu, que es uno de los dones del Espíritu Santo, y la liberó. Y ahí quedó descubierto que nada tiene que ver una cosa con la otra, como aparentemente ahora se quiere presentar. Debemos de tener cuidado. No es una ley, una prohibición caprichosa. Se requiere entendimiento, se requiere sabiduría, inteligencia. Al final es una protección de Dios hacia nosotros, que nos dice: no pases ahí, está el abismo. Y lamentablemente, como dijimos al principio, fue el principio de la caída del rey Salomón, que comenzó a alejarse de Dios. Y aparentemente, y lo hemos leído, hermano, el temor que tuvo, el cuidado que tuvo, hermanos. La hija de Faraón, sabemos, hermanos, que era una idólatra, no era que se había convertido al judaísmo. Fue una relación de intereses, hermanos, para unir fuerzas en un momento pues que se necesitaba ir a la guerra. Eso es lo que hacían los reyes muchas veces, y por eso contraían matrimonios así. Pero Salomón no necesitaba eso. Tenía suficiente testimonio en su padre y en él de que para Dios no había nada imposible, y que él con poco, con mucho, de él era la guerra y la victoria. Diga gloria a Dios. Usted sabe que él fue arrastrado precisamente a la adoración a los otros dioses, a las consultas a los muertos. Debemos de evitar las apariencias. No es asunto estar aparentando. Ya deje de pretender engañar a los demás. Nada gana engañar a los demás. Si esto es asunto de salvación y de eternidad, de eso se trata. ¿Qué gano yo con aparentar con los demás? ¿Qué gana usted? ¿Ah? No gana nada. Cada quien lleva su relación con Dios. Es personal.
Si bien es cierto, nos reunimos mucho, pero la relación es personal con Dios. Cada quien dará cuenta a Dios. Cada quien tiene su relación y la tiene que ir perfeccionando. Si el de la par no quiere, yo lo voy a hacer. Esto no es asunto, hermano, acompáñame en esto. Y porque el otro no lo hace, entonces no lo voy a hacer yo, no. Y ahí es donde vienen las fricciones, porque el que se entrega, hermano, comienza a ser visto mal del otro, del compañero, del amigo, del hermano. Dice la Escritura, andarán dos si no estuviesen de acuerdo. Definitivamente no. No se puede. No se puede. Ahí está el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. No, no es así, hermano. Tengan cuidado. Tengan cuidado en lo externo. Con quién andas, con quién te metes, con quién te relacionas. Y sé diligente en tu relación con Dios. Salomón pagó muy mal el precio. Ahí vino la división de los reinos. Él se extravió, hermanos. Que gracias a Dios la Escritura nos presenta que el hombre se restauró. Pero el precio que pagó fue terrible para él, hermano. Y Dios no lo quiso, hermanos, ahí, destruir el reino, porque se acordó de David, su padre. Pero en su hijo, el hijo de Salomón, ahí vino. Y se quebrantó el reino, se partió en dos. Y eso iba de mal en peor, de mal en peor. Por mucho que se levantaban a veces reyes de parte de Judá, que se levantaban reyes que procuraban, se esforzaban, pero la sentencia ya estaba. Al final, el primer reino va cautivo con los sirios, que fue Israel, y luego terminó siendo cautivo el reino de Judá en Babilonia. Y desde ese tiempo para acá no hay rey en Israel. No hay, no ha habido. En los tiempos de Jesús no había. ¿Cómo no? Estaba Herodes. Herodes no era judío. Herodes era del vecino lugares de que habían apoyado a David, que habían mantenido relaciones en esos tiempos los pueblos con David, habían sido sometidos por David, y ahí pudo haberse tal vez nacionalizado Herodes, pero que fue puesto por Roma para velar precisamente por los intereses de Roma. Era Roma el que ponía y quitaba. Y por eso usted va a ver en la muerte de Herodes, estamos hablando, en la muerte de Herodes, sus 4 hijos, lo que hizo fue partir todos los reinos ahí. Por si este fallaba, estaba el otro. Y si este fallaba, estaba el otro. Y ahí vamos, y ahí en el libro de los Hechos miramos eso. Pero la relación con Dios, hermano, se acabó ahí. El templo, ya saben, quedó solo. Y al final fue destruido. Y el único que puede traer la restauración espiritual no es el hombre, es Dios. La pregunta sería si estamos velando y si estamos siendo diligentes en nuestra relación con Dios, es personal. No hay que descuidarse. Aunque el otro o la otra le llame que usted ya se está haciendo fanático o fanática, no importa. Es que no estamos para agradar a nadie, solo a Jesús. ¿Qué decía Pablo? Si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y si el amigo ya no quiere caminar contigo, no es tu problema, es problema de tu amigo.
Son ellos los que se vuelven enemigos, no tú. Fabrican mentiras, fabrican, hermanos, cosas para justificar de que por eso te tienen marginado, a saber qué cosa. No, ahí déjalo, no dejes de ser justo, no dejes de ser instrumento de Dios, no dejes tu relación con Dios, hay que cuidarlo. Sé como un especialista, como con pinzas ahí. Es como esos relojes, yo no sé si usted ha visto cuando arreglan esos relojes de puño, sería que usted lo lleva y entonces aquel se pone un hermano o una lupa o se lo pone y ahí está con pinzas, hermano, que si usted se lo pone a hacer, pues, se le desbarata todo. Así vamos, eso es ser diligentes y cuidar de nosotros mismos. Cuida tu viña primero y después cuida la viña del otro. Así es. Así tiene que ser. Y estas cosas, y finalizo, sucedieron, se escribieron para ejemplo y amonestación de nosotros. No lo tomes como un capricho. Eso es lo que no me gusta. Ya le prohíben uno aquí, le prohíben esto. No es un capricho de Dios. No, no lo tomes así. Dios no es hombre para que mienta. Él es justo, no hay variación en Él. Es veraz, es fiel. No tienes por qué dudar en depositar tu vida, tu destino en las manos del Señor Jesucristo. Como Él mismo lo dijo, dice que la vida está escondida en el hueco de la mano de Dios. Ahí hay que mantenerlo siempre. Hay decisiones donde posiblemente vas a llorar, te vas a sentir mal. Decisión de continuar con Dios, cuando lo que te está pidiendo el mundo es otro tipo de decisión que te va a alejar de Él, de Dios. Amén y amén. Para que se dé cuenta que el cristianismo no es de estar inflando botellas ni chimbomba. Es algo que hay que estarlo trabajando diario, hasta que se muera o hasta que el Señor venga. Esa es la lucha espiritual. Deje de estar viendo demonios. Mejor luche. No satisfagáis los deseos de la carne, porque son contra el espíritu. Andad en el espíritu. Esa es la lucha espiritual diaria. Pero hoy se han dado la tarea de andar viendo demonios y de andar viajando al infierno. Ahí se deben de quedar de un solo. Sí, hermano. Y lo peor que usted lee esas cosas, amén, y qué bonito. Yo nunca, aquí, donde yo me congrego, nunca escucho esos testimonios poderosos. ¿Quieres que inventemos testimonios poderosos? ¿Eso quieres? ¿Que te mientan? ¿Sabía usted que yo hablé con el arcángel? Dime uno. Miguel. ¿Vino Miguel? Sí. Gabriel. Allá está también Gabriel. No hay que mentir. No fabrique nada. Y pareciera moda, porque a veces una tendencia a soñar con serpientes o sopilotes, ¿se acuerdan? Sí, se le secaba a alguien que soñó, fíjese que una serpiente, ¿y para qué anda viendo películas? No ande viendo televisión, hombre. Serpientes, sopilotes. Sí. Yo me acuerdo que alguien me dijo que había llegado la mona y se robaba la gallina. Y yo conocí las gallinas que tenía, le faltaba una pata.
Entonces cada vez que llegaba se llevaba una gallina y yo le pregunté, y la gallina patoja, la que no tiene patas, ya se la llevó. Esa no se la lleva. Ah, pues esa mona es chateadora. Le digo. ¿Cómo es eso? Sí, chateadora. Le digo. Algún mono de usted mismo ahí lo agarra, se va a la tienda para comprar, para chatear, recarga, ¿verdad? Y lo descubrió y apaleó a la mona. Sí, hermano. No, hermano. Dios es fiel. Él nos guarda con su palabra, nos guía. Quiere que nos perfeccionamos y nosotros de tontos, de insensatos, hermano. Hacemos todo lo contrario, inventamos, maquinamos. ¿Qué gana con eso? Usted le puede mentir a cualquiera porque somos hombres. Claro que le puede mentir y le van a creer su mentira. Y usted mismo se va a creer después la mentira porque siempre sucede eso. Pero al final, ¿quién de ellos va a dar la cara por ti allá en el juicio? Cuando estés delante del juez, que lo sabe y lo conoce todo. ¿Ah? A su derecha, a los de su izquierda. A los de su derecha, entrad, benditos de mi Padre. A los de su izquierda, ya sabe lo que dice. Es que lo que pasa es que me engañó. ¿Para qué le hizo caso? Si tenía las escrituras. Jesús mismo los remite, fíjense, a los líderes religiosos, a las escrituras. Cuando pone el ejemplo del rico y Lázaro que mueren, ¿se acuerdan? Y que el rico comenzó a clamar y pedía, hermanos, ser enviado a sus hermanos para predicarle. No, ahí tienen ¿qué? La palabra, tienen la ley y tienen a sus profetas que los escuchen a ellos. Sí. Porque hay muchos que dicen, si viniera alguien de los muertos yo creería, hermano. El problema es que te vas a morir y no más. Ese va a ser el clavo. ¿Ah? ¿Aguantarías que se te aparezca realmente un muerto? Yo le soy sincero, yo no lo aguantaría. Alguien me preguntó, si a usted le sale el diablo, ¿qué haría? Correrme. No, pues sí. ¿Ah? ¿Qué dice la escritura? Resistid al diablo. Él huirá de ti, pero no lo voy a ir a buscar. ¿Ah? No voy a atentar contra mi vida. Yo me corro, hermano. Claro que sí. Y esos valientes que dicen que no, hermano, he conocido tantos valientes, hermano, que se han orinado de miedo, tiemblan y se han corrido. Son tapudos, yo iba a decir. ¿Cuál sería la palabra para no ofender? ¿Ah? Falacia. Tapudo mejor. Sí, hermano. Hermanos, la apariencia aquí con Salomón pareciera, hermano, que santo este varón, va. Se casa con la hija de Faraón, pero no se la lleva a los palacios de David su padre, donde él habitaba, porque lo heredó, sino que le levanta una casa, una construcción, porque en la casa de David, donde él habitaba, había servido muchas veces, donde era llevado el arca del pacto o el arca de Dios. Y ahí lo dice claramente, dice, y pasó Salomón, verso 11, a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová, ¿qué? Son sagradas. Y alguien dice, santo, ¿verdad? Qué devoción, qué cuido, qué ejemplo. No, papito, nada. Había entrado en desobediencia, se echó
como dice uno de los salmos, a sus hombros, a sus espaldas la palabra de Dios, casándose con una gentil, es decir, de pueblos paganos, que tienen costumbres paganas, la idolatría, consulta a los muertos, y no solo con ella, se casó con otra pagana después, hasta que terminó, hermanos, rindiéndole culto, dice la Escritura, aún hasta las estrellas. Increíble, hermano, cómo se extravió la mente de Salomón. Pero la gracia de Dios, hermanos, ahí David vino a ser como nuestro Señor Jesucristo. Eran figuras así, como Abraham, cuando Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra y sacó a Lot y a su familia, porque Dios se acordó ¿de quién? ¿De Lot? No, de Abraham. En este caso, el Señor tenía siempre pendiente, hermanos, al rey David. A pesar con todas sus, hermanos, les iba a decir desmadre, ¿cuál sería la palabra? Errores, pecados que él cometía. Y que Dios no le pasaba ni una, hermano. Lo azotaba. Lea la historia ahí y se da cuenta que era azotado, hermano. No es que hermano, ¿cuál sería la palabra? Que estuvo de acuerdo con lo que él hacía. No, lo apaleó a cada rato, hermano. Hasta en las cosas más pequeñas, el caso del censo, hermanos, donde apareció el ángel. Para aquellos que cuentan historias que se les aparece un ángel, hermano. La Escritura, lo que les apareció un ángel, hermano, temblaban de miedo, de terror. Lea las Escrituras. Ay, un ángel bien sabroso, el olor como azufre, dice. Y que era bonito, y que era aquí, que era... No anda inventando, hombre. Estos miraban a él y les daba terror. Y sentían que ahí nomás iban a ser calcinados o muertos a espada. Cuando David vio el ángel, hermano, claro, fue una visión extraordinaria, pero fue terrible. Y vio que Dios no estaba jugando. Y aquel ángel estaba con la espada, hermano. Y hizo una mortandad. 70,000 murieron ese día. Fue una mortandad. Así que remitámonos a la palabra de Dios, creámosla, obedezcámosla, caminemos en ella, como estos hombres caminaron. Y ejemplos que cuando se alejaron, el precio que pagaron fue terrible. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Y gracias, Señor. Levante sus manos. ¿Qué área de tu vida estás descuidando con relación con Dios? Desobediencia. Tener por liviano la palabra de Dios. Justificar tu actitud, tu conducta. Ten cuidado, porque Dios no puede ser engañado. Delante de Él, dice la Escritura, estamos desnudos. Todo lo ve, todo lo sabe de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Y bendice a tu pueblo a esta hora conforme a tu palabra, Señor. Debido a la dureza de nuestros corazones, hemos descuidado muchas cosas, Señor. Perdónanos y ayúdanos a brillar para tu gloria, porque estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Que nuestra vida te honre, Señor, te glorifique. Señor, sana a tu pueblo y santifícalo. Apártalo para tu gloria cada día.
y que tu nombre sea glorificado en cada colonia, en cada ciudad, en cada nación. Guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. ¿Quién vive? Y a su nombre. Voy a invitar a mis hermanos diáconos, pasen al frente. Vamos a estar orando por las ofrendas, los diezmos, sabiendo que Dios bendice el dador alegre. Amén, hermanos. Y que dando es como se recibe. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Oramos juntos al Señor y le decimos: Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, a esta hora te pedimos que seas tú bendiciendo las ofrendas, los diezmos, a cada una de las personas, Señor, que será partícipe. Bendícelo, Señor, y multiplícale uno por uno. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Yo te quiero invitar en tu lugar que te pongas en pie y que todos juntos digamos: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras.